Me encanta cuando el fútbol se traduce en narrativas épicas, literarias, que podríamos tranquilamente leer en un libro, ver en una película, como por ejemplo, imaginemos un soldado, un guerrero que está en la batalla y que ya recibió demasiado daño. No se puede mantener el pie, está tan valiente, tiene la armadura rota y no tiene su espada, ya que la perdió, no tiene nada para qué defenderse y su rival simplemente está esperando el momento para darle la estocada final, para acabar con la batalla, para acabar con su sufrimiento. Pero de la nada el héroe, el soldado que estábamos admirando, como ya estaba a punto de terminarse, resucita. Se levanta, parece que tiene un nuevo aire, su espíritu de batalla se enciende y toma una espada que estaba tirada y que no era suya y agarra algo para defenderse y empieza a batallar, y el otro que estaba completamente fresco no entiende nada y como que da la impresión de que va a haber una remontada, que va a pasar algo, que va a sobrevivir, quien pensamos que no iba a sobrevivir. Pero de la nada, simplemente con un par de golpes insignificantes, se termina cayendo y cae muerto, sin nada. Justo segundos después de haber tenido una resurrección que parecía mágica, que lo convertía en un héroe, termina sin nada, derrotado. Y eso le pasó a Olimpia. Y si veo a alguien hacer esto en la televisión, me da una bronca tremenda. Fuera de joda, diría que es mal periodismo. Pero cuando lo hago yo no es lo mismo, porque mis analogías son mucho más divertidas, mucho más complejas, tienen sentido. Este video cuenta como el análisis del grupo H después de la fecha 5, un grupo que está un poco definido. Sabemos quién se van a clasificar, sabemos quién se va afuera, sabemos quién va a la Copa Sudamericana, pero no quiere decir que no queden cosas por ver en la última fecha y no quiere decir que no haya cosas para hablar en esta fecha. Así que sin más preámbulos, nos ponemos manos a la obra. Y se me perdió mi otro tipo de gráficas, así que tenemos esta que es más pequeñita, pero me permite estar yo mientras está la tabla. Así que no hay mal que no venga. Tenemos ahí a Vélez y a Peñarol, ya a 4 puntos de San Antonio, inalcanzables. Ya simplemente se van a disputar un primer lugar en la última fecha. Veremos cómo es ese partido. Juegan en Uruguay, sin gente. El empate le sirve a Vélez, así que eso va a ser un factor determinante para ver cómo plantea el partido, aunque igual Guillermo no es un técnico que se caracterice por ser específicamente defensivo. También es un técnico que tiene una muy buena manera de manejar la verticalidad, así que creo que posiblemente pueda ser un partido un poco más cómodo para Vélez que lo que hubiese sido si tuviese que ganar para clasificarse primero. Y después, bueno, Olimpia ya no puede quedar ni siquiera tercero, ya que perdió y bueno, sigue la diferencia de 4 puntos con respecto a San Antonio. San Antonio no puede meterse, pero tampoco puede quedarse fuera de la Copa Sudamericana, cosa que para mí es una notición. Felicidades para estos chicos que hicieron historia. Hay que hablar del partido increíble que se dio entre Olimpia y Peñarol. Jugando en Uruguay, sin gente nuevamente, Olimpia tuvo un primer tiempo fantástico, jugando con mucha agresividad en la marca, teniendo una muy buena verticalidad, aprovechando pelotas paradas, y ese Olimpia del que se hablaba después del gran mercado de pases que hizo y con ese plantel tan lleno de jugadores que habían pasado por equipos importantes, estaba empezando a dar frutos. Un equipo que parecía que se iba a llevar por delante a su rival, que se iba a poner a tiro de la clasificación, no solamente a la Sudamericana, que eso hubiese sido ya un trámite más, sino a la Libertadores. Volvamos un segundo a la tabla, pero pueden ver que tiene 2 puntos y Peñarol tiene 10, pero Peñarol ganó. O sea que si hubiese ganado el equipo paraguayo hubiese tenido 5 puntos y Peñarol 7. O sea que si en la última fecha se daban resultados, Olimpia ganando de local contra San Antonio podría llegar a hacer algo. Increíblemente, esa resurrección que por momentos estuvo muy presente en un primer tiempo muy relampagueante y asombroso de Olimpia, donde realmente Peñarol no había sido un equipo súper consistente toda la copa, pero sí había sido bastante mejor que el rendimiento de Olimpia, que se había comido una goleada de local siendo un partido muy flojo, aunque había sido muy efectivo desde ese día, perdiendo contra San Antonio allá en un partido que merecieron perder claramente, siendo muy débiles en defensa, y bueno, sin tener reacciones verdaderas casi nunca. Ahora, este partido del primer tiempo jugaron muy bien, y Peñarol estaba empezando a complicarse porque ya el primer lugar iba a ser mucho más difícil de conseguirlo,
porque en una de esas San Antonio te podía alcanzar en la última fecha, o también Olimpia. Entonces es como que de repente un grupo que estaba casi resuelto para Peñarol y con un empate medio que lo cerrabas, de repente se transforma en un grupo que tenías que en la última fecha ganar sí o sí, contra Vélez, que ya perdiste. Pero bueno, Peñarol reaccionó. Y creo que sí, el segundo tiempo se dieron a jugar con mayor energía y jugaron más agresivamente, fueron más adelante, atacaron con más gente. Pero creo que, como siempre pasa en el fútbol, los goles cambian las cosas. Y el desarrollo del partido se vio brutalmente modificado después del 1-2. Ese 1-2, que fue una jugada, como siempre, generada por Fernández, el mejor jugador de Peñarol, fue lo que abrió la canilla del fútbol de Peñarol y abrió la canilla de los nervios totales de Olimpia. Que bueno, no supo jugar con esa presión de tener tan cerca a su rival y todo el segundo tiempo Peñarol lo jugó muy bien. O sea, casi que se invirtieron los roles completamente. Y ahí está la analogía. Olimpia no había hecho nada en la Libertadores para clasificarse. Parecía verdaderamente un equipo que ya era considerado la decepción del torneo antes de que terminen las últimas 2 fechas. Terrible. Sin poder pelear, por debajo de Bulo Bulo. ¿Qué podíamos esperar? Que pierda de nuevo. Y perdió. Pero en el medio, en su última batalla, en su última contienda, bueno, mostró un poco las garras. Mostró lo que podía hacer. Es una pena porque no va a haber ni siquiera Sudamericana para Olimpia. Y creo que para el equipo que tiene, la Sudamericana es decir, una competición totalmente potable para llegar lejos. Ahora, San Antonio igual se merece su clasificación. Porque le ganó a Olimpia. Porque le ganó a Vélez también. Porque se hizo fuerte de local, cosa que Olimpia no pudo. Y a ver, no estoy diciendo que hubiese sido mejor que llegue Olimpia a la Sudamericana en vez de San Antonio. Estoy diciendo que me hubiese gustado ver a los dos. Pero bueno, San Antonio también se lo merece. Primera participación internacional de su historia. Terrible. Una cosa histórica, literalmente. No hay otra palabra para describirlo. Y bueno, jugaron contra Vélez en Argentina. Fue seguramente su peor partido de toda la Libertadores, este contra Vélez. Vélez hizo las cosas bien, manejó la pelota de un lado al otro, no se puso nervioso, logró mantener la ventaja que obtuvo en un principio y fue un partido bien trabajado por el equipo de Guillermo Barros Esqueloto, que bueno, ya se clasifica y que tiene chances de quedar primero. Y que recordemos que el primer lugar es bastante relevante, más para equipos como Peñarol o como Vélez, que ninguno es candidato claro a ganar nada. Y si bien Peñarol viene un año pasado tremendo, siendo semifinalista de Libertadores, y Vélez también, siendo campeón del fútbol argentino, finalista de la Copa Argentina, finalista de la Copa de la Liga, es un año increíble, los dos fue el año pasado, uno internacionalmente y otro nacionalmente. En cuanto a juego, en cuanto a plantel, no parecería ser un primer lugar muy fuerte. Ni siquiera el primero. Aunque quede Peñarol o Vélez primero, va a ser uno de los primeros lugares que más probablemente puede quedar fuera. Así que el segundo, más todavía, no quiere enfrentarse contra un primero, porque es muy posible que casi todos los primeros sean superiores tanto a Peñarol como a Vélez. Obviamente después el fútbol trae sorpresas, y Peñarol es un equipo que se caracterizó históricamente por tener esa garra, que la demostró en este partido que vimos hoy contra Olimpia, y que la sigue teniendo, con el mismo técnico incluso. O sea, no hay que subestimar a Peñarol. Pero, en cuanto a plantel, y en cuanto a lo que demostró hasta ahora, este año, da la impresión de ser un equipo que necesita, al menos en octavos de final, saltearse a los poderosos. Capaz que después tenés la mala suerte de que te quedas primero o te toca contra Internacional, ponele. Puede pasar. Pero a priori es más probable que te saltees a los rivales más difíciles y quizás si los tenés recién en cuartos, como pasó el año pasado, y bueno, tengas más chances de tener un batacazo, pero ya más trabajado el año. Recordemos que encima, bueno, los brasileños muchas veces vienen como súper aceitados para octavos de final. No es el mejor momento para enfrentarlos. Ahora, en cuartos es otra cosa, porque ya se aceitaron un poquito más todos. Así que bueno, no sé qué más decir en este grupo. Simplemente felicitar a Bulo Bulo. Quiero decir que mi jugador favorito de Bulo Bulo, igual vamos a hablar de la última fecha de todos los grupos de nuevo, pero fue Oswaldo Blanco, un jugador interesantísimo. Me gustaría verlo en el fútbol argentino algún día. Al menos en un equipo que no sea tan importante, pero que tenga su lugar. Un delantero que me encantó sus movimientos, su potencia y sus goles además. Un equipo que es muy muy pintoresco. Vamos a ver la última fecha cómo le va, si sumamos más puntos o no, pero vamos a ver la Sudamericana. ¿Y quién te dice que se dan sorpresas en la Sudamericana? Creo que tranquilamente puede haber algunos segundos que le den chances a este equipo para pasar a octavos de final. Ya a partir de octavos creo que va a ser difícil que avance, pero bueno, es un equipo que se caracteriza para dar sorpresas, así que tanto en Bolivia como internacionalmente, lo que mejor podemos esperar de este equipo es decir, bueno, cerremos los ojos y dejémonos llevar por
las sorpresas que nos puede dar. Porque si analizamos todo objetivamente o desde los recursos que tienen, bueno, tendríamos que pensar que no va a llegar muy lejos. Pero eso es lo lindo, que es más probable que nos sorprenda. Díganme qué opinan de este grupo, de los partidos de esta fecha, de lo que dije en todo momento. Y si quieren hacer un comentario, háganlo, me sirve para leerlos, para capaz que descubrir algo que no había descubierto de estos equipos o de estos grupos. Y bueno, suscribirse sería un gesto de amor increíble hacia mí, porque bueno, estoy llegando a los poco a poco 700 suscriptores y el camino es hacia los 1000, obviamente, en algún momento. Y llegar a eso sería algo que para mí es muy importante, así que si puedes ayudarme,